Muy buenos días, Iglesia Cristo Rey. Los saludamos como cada domingo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que su paz, su presencia y su bendición esté con cada uno de los que nos están mirando esta mañana, con toda su iglesia donde sea que estén. Para continuar nuestro estudio de Colosenses, quiero llevarlos al capítulo 2, versículo 8 al 10, que dice así: Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Esta mañana quiero profundizar en 3 puntos a la luz de estos versos. Primero, remarcar que esto que Pablo está haciendo es una advertencia genuina para que no nos volvamos a la esclavitud de la cual Cristo nos ha liberado. Segundo, quiero revelar un poco de las características de este engaño que intenta hacernos volver a la esclavitud. Y tercero, quiero presentar a Cristo como la respuesta suficiente ante estos engaños que desean esclavizarnos. El apóstol en los versos anteriores, y como lo vimos el domingo pasado, llama a los colosenses a que anden en Cristo tal como lo habían recibido. ¿Cómo es esto? Habiéndolo recibido como aquel quien es el cumplimiento de lo que las Escrituras anunciaban, siendo arraigados y edificados en Él, consolidados en esta fe y rebosantes de gratitud por la obra divina en ellos. Y esto lo declara en un sentido positivo para los creyentes. Pero por la contraparte, podemos ver en estos versos que siguen, del 8 en adelante, cuál es el peligro que corren los hombres que no son arraigados y edificados y consolidados en su fe en Cristo. Por tanto, vamos a ver esta advertencia de Pablo para no volver atrás a la cautividad. El apóstol comienza su advertencia diciendo: mirad, como un llamado a estar alerta. Y a pesar de esto, cuando se nos está diciendo vean, fíjense, presten especial atención, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, extrañamente no nos asoma de manera natural este sentido de alerta ante lo que Pablo nos está advirtiendo. Es más, tendemos a hacer una lectura muy superficial de esta advertencia. Entonces pregunto, ¿cómo es posible que cuando se nos está advirtiendo que podemos ser esclavizados, porque eso es lo que se está haciendo, cómo es posible que nadie se alarme? ¿Por qué aquellos que han recibido a Cristo y han sido liberados por Él, por qué están propensos a volverse nuevamente a la esclavitud? Probablemente hay muchas respuestas para estas preguntas. Sin embargo, permítanme solo mencionar y ahondar en una de estas respuestas. Es probable que nuestra actitud no cambie ante estas advertencias, porque aquello que es la causa del tropiezo, este engaño, puede parecer lo suficientemente atractivo como para ir tras él. Aun cuando Pablo está advirtiendo a los creyentes para que estos no sean llevados como un botín tras este engaño, estos, o sea nosotros, puede que consideremos que el regreso a la esclavitud sea más beneficiosa que perjudicial. Ahora, esto no es ninguna novedad para el pueblo de Dios, lamentablemente. Podemos traer a memoria las vívidas escenas que vemos donde el pueblo prefirió la esclavitud ante la libertad que el Señor les trajo. Allá en el relato de Éxodo y de Números, donde los israelitas que habían sido liberados de Egipto, poco tiempo después estaban en el desierto llorando y diciendo:
lamentándose, diciendo: nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos hasta saciarnos. Ojalá hubiéramos muerto en el desierto. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y unos a otros se decían: nombrémonos un jefe y volvamos a Egipto. Claramente habían olvidado por completo lo que significa estar en la esclavitud y no habían comprendido el beneficio de la libertad que había significado el haber sido sacados de allí para ser guiados por su Señor. Ahora la situación aquí es similar, aunque con la gran diferencia de que los colosenses aún no caían en esto. Estaban allí en el borde, en el filo. Estaban siendo amenazados por esto y aún estaban a tiempo de hacerle frente a esta amenaza que los haría volver de la libertad que Cristo les había dado a la esclavitud de la cual habían sido sacados. Ahora, ¿cuáles son los distintivos de esta amenaza, de este engaño? Veamos cómo Pablo lo describe e intentemos desglosarlo por parte. Él dice en el versículo 9: mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales del mundo, y no según Cristo. Primero, esta filosofía. Una de las características de este engaño, que es una filosofía. Es necesario recordar que estos creyentes de Colosas, quienes habían recibido a Cristo como su Señor, estaban arraigados en Él, estaban siendo edificados y dando buen fruto. En su mayoría venían de un trasfondo gentil y por tanto eran conocedores y expracticantes de todo tipo de idolatrías influenciadas por el pensamiento de aquella época. Ahora, cuando Pablo está hablando en contra de la filosofía y advierte de ella, no está atacando el uso de la razón humana, como si estuviera apelando a una fe ciega e irracional, ni tampoco está yendo en contra de una disciplina académica como la filosofía, sino que está advirtiéndoles de cualquier sistema de pensamiento y religioso que tenga sus orígenes en el hombre y no en la obra y persona de Cristo. Si para alcanzar el conocimiento, la sabiduría, la sana religión, se comienza fuera de Cristo, o si en el camino se apartan de Él, es necesario advertir a los hombres que estos terminarán siendo llevados cautivos de esta filosofía humana. Ahora ustedes pueden preguntarse, ¿cuál es el problema con estos sistemas de pensamiento que comienzan desde la razón humana, desde lo que el hombre conoce? ¿Acaso Dios no ha dotado al hombre de una razón y de un intelecto del cual se pueda confiar? Claramente Dios ha dotado al hombre con este uso de razón y con una conciencia de la realidad. Sin embargo, no podemos pasar por alto la realidad de que el pecado ha afectado todas las cosas y todo aquello con lo cual Dios ha capacitado y dotado al hombre se ha visto afectado por el pecado. Ahora, esto no significa que los hombres han perdido sus capacidades, sino más bien que éstas han sido distorsionadas por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿cómo los colosenses conocerían la verdad para ser libres? ¿Cómo nosotros hemos de alcanzar el conocimiento y la sabiduría? El mismo apóstol Pablo, unos versículos más atrás, en el capítulo 2, ya había dado la respuesta y había reconocido que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría
y el conocimiento. Él es en sí mismo la sabiduría. Él es en sí mismo la verdad. Y el autor de Proverbios también desprende que la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia vienen del temor del Señor, están relacionados. Y establece que el principio, o sea, el punto de partida de la sabiduría es el temor del Señor. Por tanto, si los colosenses o nosotros anhelamos conocer la verdad utilizando nuestro razonamiento, el mismo razonamiento que Dios nos ha dado, no podemos comenzar desde un punto de partida equivocado, separados de Cristo. Para que la filosofía, cuyo nombre significa el amor a la sabiduría, le haga efectivamente honor a su nombre, es imprescindible que esta misma tenga su origen en Cristo. Ahora, tenemos que reconocer que Cristo en su obra expiatoria por los colosenses y por nosotros, no solamente ha pagado el precio por la salvación de nuestras almas y la restauración de nuestros cuerpos, sino que también Él obró con el fin de renovar nuestras mentes y nuestros entendimientos, para que, habiéndonos trasladado desde el dominio de las tinieblas a su reino, ahora nuestros pensamientos también sean llevados cautivos y sujetos a Él. Si hemos recibido a Jesús como el Señor de todas las cosas, entonces Él ha de señorear también mediante su palabra todos nuestros razonamientos. Y esta es la realidad del pensamiento. No es un terreno de paz y neutralidad en nosotros, sino que más bien es descrita como una zona de guerra en la cual estamos llamados a destruir toda especulación y todo razonamiento altivo que se levante en contra del conocimiento de Dios, trayéndolos como esclavos cautivos para sujetarse a la obediencia de Cristo. Cuidado, pues nosotros o llevamos el razonamiento cautivo a Cristo, o nosotros seremos llevados cautivos por estos razonamientos fuera de Cristo. Miren que nadie los haga cautivos por medio de filosofías que no son según Cristo. Segundo, las vanas sutilezas. Pablo también describe a esto que amenazaba a los colosenses como vanas sutilezas. Podemos ver algunos destellos a lo largo de esta carta que podrían revelar a qué se está refiriendo Pablo. Al parecer, una de las cosas que afligía a los colosenses y que los llevaban a considerar, a poner atención a estas filosofías ajenas a Cristo, era la lucha que ellos estaban teniendo con su propio pecado. Aun cuando habían recibido a Cristo, habían sido arraigados y estaban siendo edificados en Él, se enfrentaban con la dura realidad que había un pecado remanente en sus vidas y que ellos no siempre vencían. Entonces surgen las dudas que hemos planteado domingos anteriores. ¿Es Cristo suficiente? Si Cristo es mi Salvador y me ha salvado del pecado, ¿por qué aún lucho con el pecado? ¿Qué más necesito hacer o agregar a la obra de Cristo? Porque si llego a morir en esta condición de pecado, de seguro el cielo va a ser cualquier cosa menos mi destino eterno. Y cuando asoman este tipo de dudas en la iglesia, este es el momento perfecto para que se levanten las filosofías, entre comillas, complementando o completando el Evangelio de Cristo para así llegar a alcanzar, dominar el pecado y ahora sí que sí alcanzar la salvación prometida. Este es el momento en donde se frotan las manos y afilan los dientes los fariseos, los saduceos, los esenios, los ascetas, los gnósticos y todos estos religiosos oportunistas.
todo el sincretismo religioso, la mezcla de creencias en su esplendor, cada uno según sus cosmovisiones particulares, argumentando qué se debe comer y beber, qué días de fiesta y de reposo han de guardarse, qué no se debe manipular, qué no se debe gustar, qué no se debe tocar. Mas Pablo concluye ante esta mezcolanza que pareciera estar abriéndose paso en la iglesia de Colosas y les dice que todas estas cosas carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Aun cuando pareciera que hay cierta apariencia de sabiduría en estos mandamientos, en realidad no tienen ningún efecto sobre los creyentes para ayudarlos a vencer su pecado que les aflige. Son vanas sutilezas. Es un engaño que no trae provecho alguno. Son prácticas huecas, vacías, que prometen algo que no pueden dar. Son la nada, pero envueltas de linda manera atractiva. Tanto las filosofías que amenazaban a los colosenses, como las prácticas que les iban de la como continúa diciendo Pablo en el versículo 8, eran según la tradición de los hombres y no según Cristo. El apóstol ya ha manifestado en su carta el interés porque los colosenses fueran llenos del conocimiento de Cristo, para que anduvieran como es digno de su Señor. Y este conocimiento evitaría que ellos fuesen engañados con razonamientos persuasivos. Y es aquí donde radica el asunto clave para la iglesia. Los argumentos que se levanten para hacer tropezar y alejarnos de Cristo, ya sea parcial, temporal o definitivamente, van a ser persuasivos ante nosotros. Y no podemos ignorar la astucia de Satanás para atacar a la iglesia de Cristo. El mismo Pablo advierte en otra de sus cartas diciendo: me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y la devoción, y de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Es tan simple como eso, la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo y nada más fuera de Él. Entonces, ante esta amenaza, si el Señor nos está advirtiendo que debemos mirar, que nadie nos haga cautivos por medio de sus filosofías y vanas sutilezas según la tradición del hombre y no según Cristo, entonces, ¿qué deberíamos hacer? Mirar con atención, que no estemos siendo traídos de vuelta a la esclavitud de la cual Cristo ya nos liberó. Comprobando con la misma Escritura cuál es la buena, perfecta y agradable voluntad de Dios, hemos de examinar constante y cuidadosamente nuestras propias vidas para descubrir en qué áreas nuestro pensamiento y nuestro actuar se amolda a este mundo y no a Cristo y su palabra. Porque así, estando llenos del conocimiento de Dios y andando como es digno del Señor, ni siquiera daremos pie a los engañosos y persuasivos razonamientos del hombre. Hay una pista más que nos revela acerca de este engaño que amenaza a la iglesia. Pablo dice que esta filosofía y vanas sutilezas son según la tradición de los hombres y conforme a los principios elementales del mundo. Esta frase ha generado bastante confusión en su interpretación, tanto para los eruditos y mucho más para mí. Pero en resumidas cuentas pareciera estar apuntando a aquellos poderes más básicos, ya fuesen elementos físicos, materiales o espirituales, inmateriales, a los cuales los paganos están sujetos por causa de su idolatría, apuntando probablemente a su relación con la astrología y a su devoción a las fuerzas que según ellos eran personales, estas fuerzas de la naturaleza que obran en y por los astros, el agua, el fuego, el aire y
la tierra. Recordemos que en aquella cultura los falsos dioses en los que ellos creían eran representados por estos elementos que son básicos en la creación y que por supuesto estos ejercían su poder sobre el mundo y sobre los hombres a su propia voluntad de dioses, supuestamente. Por lo que los hombres, al ver los desastres naturales o distintas crisis en la naturaleza y estando a la deriva y a merced de estos supuestos poderes personales, intentaban aplacar sus iras y buscar el favor de estos dioses mediante cultos, rituales, ofrendas y sacrificios. Por tanto, a fin de cuentas, estaban sujetos, cautivos a estos elementos más básicos de la creación. Ahora, sin intentar ir más allá en definir concretamente qué son los principios elementales, la clave para comprender el sentido de fondo de esta difícil frase está en poner nuestra atención en que son principios elementales del mundo. De la misma manera en que Pablo advierte que estas filosofías y vanas sutilezas son acorde a las tradiciones de los hombres, asimismo advierte que las filosofías y vanas sutilezas, conforme a las cosas elementales, son del mundo. Es decir, en contraposición al mensaje que los creyentes han recibido de parte de Dios, todas las filosofías y vanas sutilezas provienen de los hombres y del mundo. Ahora, en relación a esto, y reconociendo los duros eventos con los que nos encontramos en la naturaleza, en la vida humana, en lo que nos rodea, claramente asoman preguntas legítimas ante estos creyentes de Colosas o ante nosotros el día de hoy. Para dar algunos ejemplos, los colosenses vivían, por ejemplo, en una zona sísmica, la cual fue terriblemente afectada por algunos terremotos. Y ante las teorías y respuestas de los paganos frente a estos hechos, los colosenses probablemente se preguntaban si Cristo también sería Señor sobre la tierra, o si la tierra no estaría bajo su dominio. Por otra parte, dado que esta zona en la que vivían, que era una zona volcánica y habían aguas termales con propiedades sanadoras en sus cercanías, claramente aparecían los supersticiosos y místicos atribuyendo poderes divinos a estas aguas, atribuyendo milagros a estos supuestos dioses. Y ante las supersticiones de estos hombres, también probablemente los colosenses se preguntaban, ¿tendrá Cristo también poder sobre estas aguas? ¿O Él no tiene nada que ver con esto? Por otra parte, dado que otras ciudades estaban prosperando económicamente por un sinfín de razones, y ante un sinfín de conclusiones que los paganos podían traer de estos hechos, probablemente los colosenses también se preguntaban, ¿tendrá Cristo también un dominio sobre la provisión de los hombres? ¿O esto no le incumbe a Él y está fuera de su alcance? O por último, dados los éxtasis y visiones que tenían estos paganos en sus cultos religiosos, probablemente los colosenses se preguntaban y se veían tentados a ver si les faltaba algo para alcanzar un nivel espiritual superior, una espiritualidad mayor, y si efectivamente Cristo tendría el poder de otorgarles esta superioridad espiritual. Estas y otras preguntas más se van vislumbrando a lo largo de la carta. Y ante estas interrogantes el apóstol les responde que han de velar porque no los engañen con filosofías y prácticas humanas de este mundo, porque, versículo 9 y 10, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, o sea, en Cristo.
Y ustedes, los colosenses, y nosotros hemos sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En simples palabras, Cristo, aquel que fue manifestado y a quien habían ya recibido los colosenses y se nos anuncia hoy, es Dios desde la eternidad y por la eternidad, y no una deidad más entre el panteón de los dioses creados por estos hombres. Cristo es verdaderamente Dios. En su encarnación ha sido Dios mismo quien se nos ha manifestado. En Él habita la plenitud de la naturaleza divina y no menos que eso. Por tanto, ante la gama de falsos dioses y ante todo lo que estos falsos dioses pudieran ofrecerles, sepan que Cristo, que Él y solo Él es Dios. Sepan también que no necesitan nada más. La salvación que Él ha provisto para los suyos es una salvación completa, de inicio a fin. Y no hay nada que puedan agregar o quitar a vuestro destino eterno que los haga cambiar de vuestro lugar, puesto que sus salvaciones están no en las manos de ustedes, sino que en las manos de Él. Asimismo, tienen que saber que por sobre todas las cosas creadas, Él está por encima. Y no solamente ante las cosas terrenales que ustedes pueden temer en medio de la naturaleza, sino que también Cristo está sobre las cosas celestiales que ustedes ni aún conocen ni comprenden bien. No han de dejarse engañar por las filosofías ni prácticas de los hombres de este mundo, porque los hombres y el mundo han sido creados por Cristo y para Cristo. Por lo que cualquier mero razonamiento que se levante en contra del Creador es un acto suicida, porque está yendo en contra de aquel mismo que le dio la capacidad de razonar. Permítanme repetir esto. Cualquier razonamiento que se levante en contra de nuestro Creador es un acto suicida, porque está yendo en contra de aquel mismo que le ha dado la capacidad de razonar. Nuestra razón y nuestro andar, nuestras mentes y nuestros cuerpos han de permanecer sujetos a aquel que nos ha otorgado todo para que le sigamos y le sirvamos y vayamos tras sus pisadas. Habiendo sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, hemos sido liberados de la cautividad del maligno para venir a ser cautivos de Cristo. Permítanme concluir con algunas preguntas. Ante los desastres naturales el día de hoy, ante las tragedias, las enfermedades, el cáncer, las pandemias, la muerte, ante las crisis económicas, ante la escasez de las lluvias, ante los incendios, ante los terremotos, los tsunamis, inundaciones, ante la derrota del pecado en tu vida, ante la tentación, ante los poderes angelicales, ante los poderes demoníacos. ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es tu visión de Cristo Jesús, el Señor? ¿Crees que tu vida depende de otras fuerzas que estén fuera de Él? ¿Crees que hay poderes personales en la naturaleza o que hay seres angelicales que escapan a nuestro Señor? Mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de hombres, conforme a los principios elementales de este mundo, y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes ya han sido hechos completos en Él, quien es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Tomemos un tiempo para orar. Padre, muéstranos estas tres cosas, Señor. El peligro ante el cual estamos,
Enséñanos a distinguir la naturaleza de este engaño. Y tercero, enséñanos a conocer la esperanza que en ti hay. Que tú has triunfado sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la maldad, sobre la miseria humana, sobre la creación, sobre las huestes y potestades, sobre todas las cosas tú triunfaste en la cruz. Graba esto en nuestros corazones para que no seamos engañados ni llevados por todo viento de doctrina. Pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, el Señor. Amén.